hablemos de aspectos generales de la diversidad funcional. ¿Qué es la diversidad funcional? La diversidad funcional es una faceta o dimensión de la biodiversidad que describe la magnitud de las diferencias funcionales entre las especies de una comunidad a partir de rasgos funcionales. La diversidad funcional es una de las dimensiones que permite incluir información de la identidad de las especies a través de sus rasgos funcionales, lo cual complementa el entendimiento y estructura y funcionamiento de los ecosistemas. Es importante tener en cuenta que todos los rasgos funcionales son rasgos biológicos, pero no todos los rasgos biológicos son rasgos funcionales. Así que los rasgos funcionales incluyen características ya sean morfológicas, bioquímicas, fisiológicas o estructurales de las especies que se expresan en el fenotipo y adecuación de los individuos y que son determinantes en la respuesta de los organismos frente a cambios en su ambiente, que esos serían los rasgos de respuesta. También existen los rasgos de efecto. Los rasgos en efecto son aquellos que subyacen en el impacto que una especie tiene sobre las propiedades ecosistémicas y en los servicios o prejuicios que las comunidades humanas obtienen de estas últimas, ya sea tales como rasgos que representan o no la ventaja adaptativa para el propio individuo. Por otro lado, los rasgos de respuesta son aquellos que influyen en las capacidades de una especie para colonizar o desarrollarse en un hábitat y persistir ante cambios ambientales. También podremos encontrar las características en los rasgos funcionales como los que son los rasgos funcionales duros y suaves. Los rasgos funcionales duros son aquellos que se evalúan a una función ecológica de interés y están estrechamente relacionados con la fisiología de los organismos, mientras que los rasgos funcionales suaves determinan la función ecológica de las especies de manera indirecta, mediante medidas de determinadas características morfológicas de las especies. En el centro de la teoría de la diversidad funcional se encuentran los conceptos de nicho funcional y redundancia funcional. El nicho funcional es análogo al nicho ecológico y representa un hipervolumen de n dimensiones en un espacio funcional. El nicho funcional establece el marco conceptual para entender la redundancia funcional que se basa en la idea de varias especies que pueden desempeñar papeles similares en las comunidades y ecosistemas. Por lo tanto, la ausencia de alguna de las especies redundantes tendría un impacto bajo en los procesos ecosistémicos. Además, las especies pueden tener las mismas características de la faceta del nicho funcional, pero pueden diferir en otras, por lo tanto, la redundancia de especies se reduce cuando se consideran diversas funciones simultáneamente. Por lo tanto, para que dos especies sean realmente redundantes, tendría que pertenecer al mismo grupo funcional para sustituir sus poblaciones y representar los mismos intervalos de tolerancia a las condiciones ambientales. A continuación, les describo los 4 componentes de la diversidad funcional y los índices para su medición. La riqueza funcional es la cantidad de espacio funcional ocupado por las especies de una comunidad independientemente de sus abundancias. Una baja riqueza funcional indica que algunos de los recursos potencialmente disponibles no están siendo explotados y podría tener como consecuencia una reducción en la productividad de un ecosistema. La equitatividad funcional es la homogeneidad en la distribución de las abundancias de las especies de una comunidad en un espacio funcional. Una baja equitatividad implicaría que algunas partes de un nicho funcional estén siendo ocupadas, pero subutilizadas. Esto podría reducir la productividad e incrementar la oportunidad de que posibles invasores se establezcan. Y ahora hablemos de fundamentos teóricos de la diversidad funcional. Primero, definamos lo que es un nicho ecológico. Es el conjunto de estrategias que emplea un ser vivo para sobrevivir y los recursos que usa. Esto incluye todo aquello con lo que una especie usa para sobrevivir. Los tipos de nicho ecológico es el nicho funcional o potencial, que se trata de un nicho teórico que parte de condiciones primordiales para una especie determinada, lugar que ocupa una especie en un ecosistema sin perjudicar a las otras. Es porque todos los recursos están disponibles y no hay depredación. El nicho real o realizado es el que ocupa una especie, limitado por la competencia de muchas especies. El resultado es la capacidad adaptativa de la especie. Pero ojo, hay diferencia entre nicho ecológico y hábitat. El nicho ecológico tiene que ver con la forma de alimentación y evitar ser cazados. El hábitat se refiere al ambiente donde se desenvuelven las especies. En un hábitat hay distintos nichos ecológicos con variedad de especies. Reglas de ensamblaje y diversidad funcional. Limitan o restringen la composición de las comunidades locales a un solo conjunto de especies que contribuyen al conjunto regional de especies.
Las reglas de ensamblaje surgen de las interacciones entre los componentes vivos de las condiciones abióticas del ecosistema. Esto implica que ciertos principios limitan la forma de que una comunidad se construye y funcione. La estructura de las comunidades depende de los organismos involucrados de su entorno. Los modelos principales del ensamblaje determinan la estructura de las comunidades. El determinista se divide en dos. Sería similitud limitante, que define una comunidad con límites máximos permisibles entre la similitud de nichos ecológicos de las especies, ya que la disponibilidad de los recursos es limitada y con adición a de competencia se da lugar a la estructuración de conjuntos de especies. Filtro ambiental. Define la estructura de la comunidad por la coexistencia de especies más redundantes entre sí de lo esperado. Por el azar, las condiciones ambientales actúan como una restricción o filtro al permitir que solamente algunas especies persisten en la comunidad. El estocástico es la composición y estructura de una comunidad son resultados de un proceso aleatorio y solo depende de la disponibilidad de nichos vacíos y del orden de llegada de los organismos. Esta teoría sustenta la complejidad de la naturaleza y se define principalmente por eventos fortuitos, lo que significa que las comunidades no siguen una trayectoria específica o definida a largo tiempo. Estados estables alternativos. Se considera un consenso intermedio entre los primeros dos modelos, dando un mejor contexto ecológico de las comunidades, ya que incorpora tanto aleatoriedad y determinismo. Cuando hay similitud limitante se producen valores más altos de diversidad funcional, por lo tanto, aumenta la redundancia funcional. Cuando existe un filtrado de nicho, el valor de la diversidad funcional es más bajo y la redundancia funcional es menor. Y por último, la importancia de la diversidad funcional para el manejo de los ecosistemas. En un ecosistema podría definirse como el resultado de la integración de un conjunto de poblaciones de diferentes especies que cohabitan en un sitio determinado, que interaccionan entre sí y con el medio ambiente físico, químico, en el que se desarrollan. La diversidad funcional ha sido propuesta como la clave para entender la relación entre la diversidad, la estructura de las comunidades y el funcionamiento de los ecosistemas, ya que incorpora características de la especie que influyen en su desempeño y en los procesos de este último. En la diversidad funcional, el aspecto que explica en mayor medida los efectos de la diversidad biológica es la provisión de servicios ecosistémicos. La respuesta de las especies ante la perturbación puede ser predicha mediante la medición y análisis de algunos de sus atributos, que en el marco de la diversidad funcional se conocen como rasgos funcionales. La selección precisa de los rasgos funcionales permite evaluar la forma robusta, la función de las especies en su ambiente. Las especies pueden presentar una contribución aditiva cuando su función es la única en el ecosistema, o bien redundante, cuando existen varias especies que desempeñan la misma función de manera que la pérdida de una especie se puede ser cubierta funcionalmente por redundante. La probabilidad de que las especies sean funcionales diferentes aumenta con el número de especies en el ecosistema, de tal forma en que una relación asintótica entre la riqueza de especies y la diversidad funcional reflejaría la redundancia funcional de los ensamblajes. O por lo contrario, si se pierden especies, se prevé que la diversidad funcional disminuya. El concepto de la redundancia funcional de las especies ha sido un tema de gran debate en la ecología, ya que proporciona una forma de cuantificar la resistencia de los ecosistemas frente a perturbaciones ambientales. En resumen, la diversidad funcional es una herramienta que sirve para la interpretación de la interacción y procesos entre especies y su entorno. La relación que tiene el ambiente con las características funcionales de las especies han demostrado ser útiles para la comprensión del papel de las especies en el funcionamiento del ecosistema. Y bueno, de parte del equipo 2 es todo. Muchas gracias por su atención.